¿Cómo aumentar mi fe y entender que nada es imposible para Dios? A veces la vida nos deja sin fuerzas, no porque hayamos perdido la fe, sino porque ya no sabemos cómo sostenerla. Llega un momento en que todo parece demasiado pesado, y lo único que podemos hacer es mirar al cielo en silencio. Hay días en que ni las palabras salen, solo el cansancio y esa pregunta que late dentro. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué parece que nada cambia? Nosotros sabemos lo que es orar con el corazón roto. Sabemos lo que es esperar respuestas que nunca llegan. Sabemos lo que es ver cómo los días pasan y sentir que Dios está lejos. Y aunque seguimos diciendo que confiamos, por dentro duele no entender. Esa es la lucha que nadie ve cuando sigues creyendo. Pero en silencio te preguntas si creer todavía vale la pena. No lo dices, pero tu alma lo grita. Dios, yo quiero confiar pero me cuesta, y esa confesión no te hace débil. Te hace humano, te hace hijo, te hace alguien que todavía busca a Dios, aunque lo haga entre lágrimas. Porque la fe no siempre tiene forma de victoria. A veces, la fe se ve como un suspiro cansado al final del día, o como una lágrima que cae sin fuerza. Y aún así, en ese pequeño gesto, Dios está obrando. Él no se ha ido, Él no te ha olvidado. Él solo está trabajando en silencio, en ese espacio donde tú crees que no pasa nada. Nosotros sentimos ese silencio como abandono, pero en el cielo, ese silencio tiene otro nombre: transformación. Dios no está probando tu fe para verte sufrir, está purificándola para revelarte algo mayor. Cuando parece que todo se rompe, Él está quitando lo que ya no sostiene tu alma, para que finalmente puedas ver lo imposible hacerse posible. Y aunque hoy no lo entiendas, este vacío también tiene un propósito. Hay una promesa escondida en esta oscuridad, y si permaneces un poco más, si respiras y permites que la voz de Dios entre en lo profundo, descubrirás que nada, absolutamente nada, es imposible para aquel que te ama más allá de toda lógica. Tu historia no terminó en el dolor. Solo está siendo escrita por una mano que sabe convertir las lágrimas en fe. Y en el próximo capítulo, descubrirás cómo Dios reconstruye tu fe desde las ruinas del cansancio. Cuando la fe se apaga en el silencio, no hay momento más confuso en la vida de un creyente que cuando Dios guarda silencio. Oras, esperas, confías, pero nada sucede. Todo sigue igual, y en ese vacío, algo dentro de nosotros comienza a quebrarse. No es que dejemos de creer, es que no sabemos cómo seguir creyendo cuando la respuesta no llega. El silencio de Dios tiene un peso. Es un tipo de dolor que no se puede explicar, porque no se trata de perder algo material, sino de sentir que la esperanza misma se está desvaneciendo. Y entonces empiezas a cuestionarte cosas que antes tenías claras. ¿Será que mi fe no es suficiente? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que Dios ya no me escucha? Pero lo que no ves es que en ese aparente silencio, Dios no está ausente, está enseñando. No enseña con castigos ni con abandono, enseña con pausas, porque hay verdades que solo se entienden cuando no hay ruido, y hay fe que solo crece cuando no hay respuesta. A veces, la fe se fortalece no cuando vemos milagros, sino cuando decidimos creer aunque no los veamos, porque la fe no es una emoción, es una decisión que se repite cada día, incluso cuando el corazón no siente nada. Ahí es donde la fe madura. Ahí es donde se vuelve real. Dios no mide tu fe por la cantidad de palabras en tus oraciones, sino por la confianza que mantienes en medio del desierto. Y si hoy te sientes cansado, si sientes que tu fe está débil, no pienses que has fallado, porque incluso la fe más pequeña, esa que apenas logra decir
Ayúdame, es suficiente para mover el corazón de Dios. Jesús no pidió fe perfecta, pidió fe viva, y una fe viva es aquella que tiembla, pero no se rinde, que llora, pero sigue esperando, que duda, pero aún así elige creer. Dios no se alejó, Él está justo ahí, en el punto exacto donde crees que no hay nada, en ese suspiro, en ese pensamiento, en esa lágrima que cayó mientras decías, no puedo más. Ahí está Él, sosteniéndote cuando tú mismo no sabes cómo hacerlo. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. Él calla, no porque no te escuche, sino porque está construyendo en ti la fe que vas a necesitar para lo que viene. Y esa fe no se improvisa, se forma con fuego, con espera, con lágrimas, pero también con amor. Y cuando todo dentro de ti grite, no hay salida, escucharás una voz suave en lo más profundo del alma que dirá, todavía no terminé contigo. En el próximo capítulo, entenderás cómo Dios utiliza los momentos más oscuros para encender la chispa de una fe que nunca vuelve a ser la misma. Cuando Dios trabaja en lo invisible, cuando todo parece quieto, es fácil creer que nada está sucediendo. Pero Dios nunca está quieto. Él actúa en lo invisible, en los lugares donde tus ojos no pueden ver y tu mente no puede comprender. Nosotros vivimos en un mundo que necesita pruebas, ver para creer, tocar para confiar. Pero el reino de Dios no funciona así. Ahí primero crees y después ves. Y eso cuesta. Porque en la vida real, mientras tú oras, las facturas se acumulan, las puertas se cierran, las personas se alejan, y en ese ruido del día a día, parece imposible creer que hay algo bueno formándose detrás del velo. Sin embargo, Dios nunca deja una oración sin respuesta. A veces responde rápido, otras veces responde en silencio, y otras responde transformándote a ti, antes de transformar las circunstancias. Él no siempre cambia la tormenta. A veces decide cambiar tu corazón para que puedas caminar sobre ella. Eso también es un milagro, porque cuando el alma se rinde, cuando deja de luchar por entender y comienza a confiar, el cielo empieza a moverse. Lo invisible es el taller de Dios. Ahí Él moldea tu carácter, pule tu paciencia, fortalece tus raíces. Y todo eso sucede mientras tú crees que no está pasando nada. Pero cada vez que eliges orar en medio del dolor, algo se activa en el mundo espiritual. No lo ves, pero lo sientes. Una paz que no viene de ti, una fuerza que no sabías que tenías, un consuelo que llega sin explicación. Eso es Dios diciendo, estoy trabajando, aunque no lo veas. Y cuando Él trabaja en lo invisible, no lo hace para castigarte, sino para prepararte. Te está entrenando para sostener lo que te prometió. Porque los milagros grandes no se construyen sobre emociones, sino sobre fe probada. Quizás hoy no entiendas por qué estás atravesando esto, pero un día, cuando mires atrás, entenderás que el silencio fue el lugar donde tu fe aprendió a escuchar la voz de Dios, y descubrirás que cada lágrima derramada fue una semilla de algo que hoy comienza a florecer. Ahora comprenderás cómo ese proceso de aparente pérdida se convierte en el escenario perfecto para un nuevo comienzo. Cuando la fe renace del cansancio, hay un momento, después del llanto, en que el alma ya no tiene más fuerzas para pelear. No porque haya dejado de amar a Dios, sino porque se ha quedado vacía. Es ese punto donde uno ya no ora por costumbre ni busca por obligación. Solo respira, y en el fondo del corazón murmura, Señor, si todavía estás aquí, dame una señal. Y es justo ahí, cuando ya no puedes más, que Dios empieza a moverse con mayor poder.
porque su fuerza no se manifiesta en los que lo tienen todo bajo control, sino en los que se rinden sinceramente y dicen, no puedo solo. Nos enseñaron que tener fe era no dudar nunca, pero la fe real no es ausencia de duda, es seguir caminando a pesar de ella. La fe madura no grita, no exige, no negocia, solo se queda en silencio, confiando en que, de alguna forma, Dios hará algo bueno con todo esto. Dios no necesita que seas fuerte todo el tiempo. Él solo necesita que no cierres tu corazón, porque cuando el alma se abre, incluso cansada, Él entra y empieza a reconstruir desde dentro. A veces lo hace sin palabras, solo con presencia. Esa paz que sientes sin motivo aparente, ese descanso repentino que no sabes explicar, eso no es casualidad. Es Dios tocando el alma con manos invisibles. Y ahí entiendes algo que cambia todo. La fe no es una meta, es un camino. Y en ese camino habrá momentos de dudas, tropiezos, caídas, pero también pequeños milagros que te recordarán quién está contigo. Cada respiración después del llanto es una victoria. Cada mañana en la que te levantas sin entender por qué, pero aún decides creer, es una declaración poderosa en el cielo, porque no se trata de sentir fe, sino de permanecer. Y permanecer, cuando nada tiene sentido, es la forma más pura de adoración. Cuando la fe renace, no llega con fuegos artificiales, llega con silencio, con humildad, con un nuevo brillo en los ojos que dice, Dios sigue aquí, y yo también. Esa es la fe que el enemigo no puede destruir, porque fue forjada en el fuego del cansancio y del amor verdadero. Y cuando tu corazón llega a ese punto, ya no solo crees en Dios, sino que confías en Él. Y esa diferencia cambia todo, cómo esa nueva confianza se convierte en poder, el poder de lo imposible hecho realidad. Llega un punto en que la pregunta cambia. En lugar de ¿por qué Dios no habla?, comienzas a preguntar ¿qué quiere mostrarme Él aquí? Ese giro silencioso es el inicio del terreno donde lo imposible se vuelve posible. No porque hayas aprendido una técnica nueva, sino porque algo dentro de ti se reubicó. El alma que antes corría detrás de respuestas ahora hace espacio para la presencia. Y la presencia lo cambia todo. Enfrentas los mismos escenarios, pero no de la misma manera. La deuda sigue, el diagnóstico todavía asusta, la puerta aún está cerrada. Solo que por dentro, algo diferente está ocurriendo. El corazón cansado deja de luchar por controlar y empieza a aceptar ser guiado. Esa rendición no es pasividad, es confianza. Es decirle con la vida, hágase tu voluntad, y que yo reconozca tu mano en cada detalle. Cuando eso sucede, lo que parecía muro comienza a revelarse como pasaje. La fe que renace no necesita gritar, respira, observa con atención, discierne pequeños signos, recoge paz donde antes solo había prisa. Te das cuenta de que lo imposible no comienza afuera, comienza adentro. Comienza cuando tu atención migra de lo que falta a quien está contigo. Comienza cuando la voz que te condenaba pierde fuerza y la voz que te llama hijo gana espacio. La misma tormenta, otro piloto. El mismo valle, otra luz. Dios susurra en lo íntimo. No te traje hasta aquí para avergonzarte. Te traje para madurarte. Y madurar es ver a Dios actuando a su propio ritmo. Es no confundir silencio con abandono. Es percibir que el tiempo de Dios educa deseos, alinea motivaciones, purifica intenciones. Tu fe se vuelve más ligera porque deja de cargar expectativas de control y pasa a sostener una esperanza obediente. Ya no exiges pruebas para creer. Crees y por eso ves. Los pasos se vuelven simples.
Dejas de negociar con el miedo y vuelves a nombrar la realidad delante de Dios. Vuelves a agradecer por las pequeñas cosas. Vuelves a pedir poco y escuchar más. Vuelves a abrir la Biblia, no para buscar frases mágicas, sino para ser leído por ella. Y allí, entre líneas conocidas, algo se enciende. No es euforia, es un asentimiento profundo. Él está aquí. Ese reconocimiento es la semilla de lo extraordinario. La fe que mueve montañas es la misma que aprende a mover el corazón 1 milímetro al día en dirección a la voluntad del Padre. Cuando esa convergencia ocurre, la atmósfera cambia. Puertas que no se abrían comienzan a destrabarse desde dentro. Personas que parecían inalcanzables se convierten en puentes. Lo que antes era peso se vuelve plataforma, no porque te hiciste lo suficientemente fuerte, sino porque entregaste tu fuerza a quien nunca falla. Hay un sello de Dios en eso, no necesitas forzar nada, solo permanecer en el lugar donde Él te planta hoy. La obediencia discreta de ahora prepara el terreno de lo imposible de mañana, y cuando la duda intente secuestrarte otra vez, recordarás, lo que te sostiene no es el volumen de tu fe, es el objeto de ella. No es cuánto sientes, es quién te sostiene. Porque para Dios nada es imposible. Lucas 1:37. Cuando la obediencia se convierte en milagro. Hay momentos en que Dios no te pide fuerza, te pide pasos. Y es ahí donde muchos tropiezan, porque esperan sentir algo antes de actuar. Pero el reino de Dios no se mueve por sentimientos, sino por fe. La fe no necesita un valor perfecto, solo un corazón dispuesto a dar el siguiente paso, aun temblando. Es aquí donde la obediencia se convierte en el canal por donde lo imposible comienza a fluir. Cuando te mueves, aun sin garantías, el cielo se mueve contigo. Y aquello que parecía estancamiento se revela como preparación. Dios no desperdicia procesos, los transforma en plataformas. El error es creer que obedecer significa entender, pero obedecer es confiar sin entender todavía. Es cuando dices, Señor, no veo el camino, pero voy porque tú me lo pediste. Y cada vez que le dices sí a Dios, incluso en la oscuridad, una parte de la promesa toma forma. Piensa en Abraham. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Piensa en Pedro. Caminó sobre las aguas antes de saber si podría hacerlo. Ninguno esperó ver el resultado. Confiaron en el carácter de quien los llamó. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte. El milagro no ocurre después de la obediencia, se gesta dentro de ella. El cielo responde a la entrega, y lo que parecía simple, perdonar, insistir, callar, esperar, se convierte en el lugar donde el poder de Dios se manifiesta. La obediencia revela madurez espiritual. Es la señal de que la fe dejó de ser emoción y se volvió convicción. Dios susurra, confía en mí, aun cuando no tenga sentido. Te estoy enseñando a caminar sobre aguas que otros temen tocar. Y cuando caminas, aunque sea lentamente, el mismo viento empieza a calmarse. Lo imposible no es una magia repentina, es el fruto de una rendición continua. Lo que parecía sin salida, de repente se abre. Las oraciones antes vacías reciben respuestas concretas. Los no se revelan como protecciones, los retrasos como entrenamiento, los desiertos como lugares de revelación. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29, cuando la fe obediente se transforma en autoridad espiritual. ¿Y por qué Dios confía grandes promesas solo a quienes han aprendido a creer incluso en la oscuridad? Hay una diferencia profunda entre tener fe y cargar autoridad. La fe te sostiene en medio de la tormenta. La autoridad te hace hablarle a la tormenta por su nombre. La fe te mantiene de pie.
La autoridad te permite levantar a otros. Esa autoridad no se compra con palabras bonitas ni se improvisa con entusiasmo. Nace en lo secreto, se forja en la obediencia y madura en las noches en que nadie te ve. Pero Dios te mira y dice, confío en ti. La autoridad espiritual es el resultado de un corazón que aprendió a decir sí en las cosas pequeñas. No aparece cuando se encienden las luces. Es reconocida cuando el cielo da testimonio. Y el cielo da testimonio cuando tu vida está en acuerdo con la voluntad de Dios. No es volumen, es coherencia, no es actuación, es entrega. La persona obediente carga un peso ligero, no necesita demostrar nada, porque sabe de quién es la voz que sigue. Cuando eliges obedecer repetidamente, aún cansado, algo empieza a cambiar en el mundo invisible. El miedo ya no manda. La ansiedad pierde aliento. La tentación de controlar se calla. Y tu oración deja de ser un pedido desesperado para convertirse en un decreto de hijo. Dejas de negociar con el dolor y comienzas a interceder desde el lugar de quien conoce el corazón del Padre. La autoridad nace exactamente ahí, del encuentro entre tu debilidad reconocida y la fidelidad inmutable de Dios. Observa cómo Dios elevó a personas que pasaron por valles profundos. José no recibió la llave de Egipto el día del sueño, sino el día en que su fidelidad fue probada en el olvido. David no solo cantaba salmos, aprendió a escuchar a Dios en las cuevas. Pablo no hablaba de la gracia por teoría, la respiró con una espina en la carne. El patrón es claro: quien permanece en lo secreto, sostiene en lo público. Quien se rinde en el dolor, administra promesas sin corromperse. La autoridad no es ruido, es fruto, es paz que llega antes de la solución. Es mansedumbre que no cede al orgullo. Es amor que no busca escenario. Cuando llega la autoridad, tu voz cambia de tono. Tus palabras dejan de ser frases bonitas y se vuelven semillas que brotan en el corazón de quien te escucha. Porque ya no hablas para ganar discusiones, hablas para generar vida. Ya no oras para convencer a Dios, oras para estar de acuerdo con Él. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. ¿Notas el movimiento? Primero rendición, luego resistencia, primero obediencia, luego autoridad. Quien se somete encuentra una fuerza que el infierno reconoce, no porque seas fuerte, sino porque estás cubierto, no porque grites, sino porque el cielo ha firmado. Tal vez te preguntes si ese lugar es solo para unos pocos. No lo es para hijos. Y un hijo no necesita conquistar el favor, necesita permanecer en el amor. Cada sí en lo escondido es un ladrillo en esa casa. Cada renuncia silenciosa, un cimiento. Cada perdón ofrecido, una ventana abierta al viento del Espíritu. Cuando menos lo notes, estarás orando y el ambiente cambiará. Estarás consolando y los corazones rotos se recompondrán. Estarás declarando y los caminos se abrirán. No por ti, sino por aquel que te envió. Hay un sello de Dios sobre el proceso que te trajo hasta aquí. Lo que te hirió fue transformado en lenguaje. Lo que te cansó se volvió compasión. Lo que te humilló se volvió sabiduría, y eso es autoridad. El cielo reconociendo que cuando hablas, hablas desde un lugar donde Dios fue Señor. En el próximo capítulo, comprenderás cómo proteger esa autoridad, guardando el corazón, la mente y el ritmo, para que la llama no se apague y lo que Dios confió no se pierda en la prisa. Guardando el corazón que cree, toda autoridad que nace de la fe debe ser guardada con el mismo celo con que fue conquistada, porque la fe no se pierde de golpe, se desgasta poco a poco en el cansancio de las largas esperas, en las pequeñas distracciones que van minando el enfoque, en las heridas que no se tratan.
El enemigo no roba la fe arrancándola de ti. La apaga lentamente, desviando tus ojos de la fuente hacia el escenario. Y cuando el escenario domina la mirada, el corazón empieza a endurecerse. Por eso Dios insiste, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él maná la vida. Proverbios 4:23 no es poesía, es supervivencia espiritual. El corazón es el lugar donde habita la fe. Si se contamina con resentimiento, orgullo o incredulidad, hasta lo verdadero pierde fuerza. La fe no se alimenta de promesas cumplidas, sino de una relación mantenida. Hay días en que el mayor acto de fe es simplemente no dejar que el corazón se vuelva amargo, no responder con el mismo tono, no dejar de amar, no permitir que el miedo dicte las decisiones. Esas pequeñas victorias invisibles sostienen la autoridad que el cielo reconoce. Guardar el corazón es proteger lo que Dios te confió, la sensibilidad. No endurecerte ante las decepciones, no cerrar las puertas del sentir, aunque el dolor sea inevitable. Porque el mismo corazón que llora es el corazón que escucha. Y es en el llanto donde muchas veces la voz de Dios se revela con mayor claridad. La mente intenta explicar, el corazón entiende. La mente busca control, el corazón aprende rendición. Por eso Dios habla más al corazón que al razonamiento. Y quien aprende a escuchar desde ese lugar, se vuelve imposible de confundir, porque reconoce la voz incluso en medio de la confusión. La protección del corazón no viene del aislamiento, sino de la comunión. Estar con Dios no es huir del mundo, sino estar en el mundo con otro tipo de visión. Es llevar una paz que no depende de las circunstancias. Es tener los ojos lavados por la fe, capaces de ver propósito donde otros solo ven pérdida. Y cuando el corazón permanece limpio, el fluir de la fe vuelve a ser natural. La oración recupera su peso, la palabra vuelve a generar vida, la presencia vuelve a ser suficiente. Y entonces, sin darte cuenta, te conviertes en ese tipo de persona que lleva esperanza a lugares de ceniza. La fe que protegiste ahora empieza a proteger a otros. Dios susurra, lo que te di no era solo para ti, era para sanar por donde pasaras. Y así el ciclo se completa. La fe que nació del dolor ahora sirve para restaurar corazones quebrantados, así como el tuyo fue restaurado. En el próximo capítulo, entenderás cómo ese corazón guardado se convierte en canal de milagros cotidianos, y por qué el poder de Dios se manifiesta con más fuerza en quienes aprendieron a permanecer sencillos, incluso después de haber visto lo extraordinario. El poder escondido en la simplicidad. Cuando la fe madura, pierde el ruido y gana profundidad. Dejas de correr detrás de lo extraordinario y comienzas a ver a Dios en las cosas pequeñas, en el sol de la mañana que atraviesa la ventana, en la voz de alguien que te llama justo en el momento preciso, en el alivio que llega sin explicación. Su presencia se vuelve más real que el milagro que esperabas. Es aquí donde el poder se revela de la forma más pura, no en el espectáculo, sino en la simplicidad. Porque Dios nunca necesitó un escenario para actuar, solo espacio. Y el espacio que Él busca no está en las multitudes, sino en el corazón dispuesto. Cuando lo encuentras, descubres que la verdadera fe no busca señales, sino que reconoce la presencia. Jesús vivió así. Tocaba a los intocables, comía con los que nadie veía, sanaba sin público. Cada gesto suyo llevaba la fuerza de lo invisible. Y es ese mismo tipo de poder que Dios desea restaurar en ti. El poder que nace del amor silencioso, de la compasión constante, de la fe que no necesita probar nada. Dios te enseña que lo extraordinario se esconde dentro de lo común, que el nada de tu día es
en realidad, el todo donde Él actúa. Ese café compartido, la oración corta, el perdón ofrecido sin aplausos, todo eso lleva el perfume del reino. El cielo se mueve en gestos simples, y quien tiene ojos de fe ve lo divino disfrazado de cotidiano. Tal vez pienses, pero ¿cómo algo tan pequeño puede cambiar tanto? Y Él responde, porque yo estoy en eso. Cada acto de fe, cada renuncia, cada palabra de esperanza pronunciada cuando nadie ve, se convierte en semilla eterna. El mundo puede no notarlo, pero el cielo registra todo. Y cuando llegue el momento adecuado, el fruto vendrá, no como recompensa, sino como cosecha natural de un corazón fiel. Por eso la fe sencilla es poderosa, porque se sostiene en la verdad, no en la emoción. Ora porque ama, no porque entiende. Sirve porque confía, no porque espera retorno. Y es precisamente esa fe la que mueve el corazón de Dios. El poder de Dios es más suave de lo que el mundo imagina, pero infinitamente más eficaz. No invade, transforma, no destruye, reconstruye. Y cuando tu corazón se convierte en el lugar donde Él habita, todo a tu alrededor comienza a alinearse, no de forma inmediata, pero sí de forma segura. Porque el reino de Dios no viene con apariencia exterior, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, 20, 21. Y es dentro donde Él quiere actuar ahora, no para impresionarte, sino para transformarte, no para elevarte, sino para enraizarte. Porque los milagros más poderosos no son los que ocurren ante los ojos, sino los que ocurren dentro del alma. En el próximo capítulo, entenderás cómo vivir diariamente en ese estado de fe simple y poderosa, y cómo lo ordinario puede convertirse en el altar donde Dios revela lo extraordinario. Viviendo la fe en lo cotidiano. La fe que permanece no está hecha de momentos altos. Se construye en el suelo de la rutina, donde nadie aplaude y casi nadie entiende. Es allí, entre una tarea y otra, entre el sí y el no, entre el cansancio y la esperanza, donde Dios observa y moldea tu confianza. Porque es fácil creer cuando todo vibra. Lo difícil es mantener la llama cuando todo parece igual. Pero eso es precisamente lo que hace que la fe esté viva, florece en lo común. El verdadero milagro no es caminar sobre las aguas, sino seguir caminando cuando el mar no se abre. Dios nunca pidió espectáculo, pidió constancia. Y es la constancia la que transforma tu casa en altar, tu trabajo en ministerio, tu silencio en oración. Cuando aprendes a ver a Dios en lo cotidiano, descubres que Él nunca se fue, que ese café de la mañana también es gracia, que el abrazo que consuela es respuesta, que el tiempo de espera es aula de aprendizaje, y que incluso el cansancio puede ser una invitación para descansar en Él. La vida común, tocada por la fe, se vuelve extraordinaria, porque todo lo que se hace por amor brilla. Dios está presente en la simplicidad que el mundo ignora. Habla en el tráfico, en la mirada del hijo, en el recuerdo que llega sin motivo. Actúa cuando doblas las rodillas, pero también cuando eliges callar en lugar de herir. Y cada una de esas pequeñas decisiones es un acto invisible de fe que mueve realidades espirituales. Hay un poder silencioso en los fieles que siguen creyendo cuando el escenario no cambia. No necesitan emoción para obedecer, ni aplausos para permanecer. Son los que sostienen el reino cuando nadie los ve. Y a esos, el cielo los llama vencedores. La fe práctica es fe madura. No vive de sentir, vive de saber. Saber que Dios es bueno, incluso cuando todo duele. Saber que Él obra, incluso cuando todo parece detenido. Saber que la semilla crece en la oscuridad,
y que el propósito florece cuando llega el tiempo de Dios. Dios no te pide perfección, te pide perseverancia, porque en la perseverancia hay poder. La fe que se mantiene es la prueba viva de que el Espíritu aún respira en ti. Y cuando el mundo dice, se acabó, esa fe responde, Dios todavía está aquí. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29, este es el sello de los que aman de verdad, los que permanecen aún sin señales, porque saben que la señal más grande es el mismo amor que los sostiene. En el próximo capítulo comprenderás cómo esa fe diaria se convierte en un puente hacia lo imposible, y cómo Dios usa lo común para realizar lo eterno, demostrando que nada es imposible para Él. Cuando lo imposible se vuelve posible, llega un momento en que la fe madura necesita encontrarse con lo imposible. Es allí donde revela su verdadera naturaleza, no como fuerza humana, sino como reflejo de la presencia divina. Porque lo imposible es el terreno donde Dios muestra que sigue siendo Dios. Y es en ese punto donde muchos se rinden, no porque no amen, sino porque se olvidan de quién camina con ellos. Lo imposible huele a desesperación. Tiene el sabor amargo de las lágrimas y el peso de los días que parecen no terminar. Pero es en ese terreno donde nace la fe más pura, cuando ya no hay garantías ni planes de escape, cuando todo lo que queda es una elección silenciosa, seguir creyendo. Dios nunca te pidió que entendieras todo, te pidió que confiaras aún sin entender, porque es en ese espacio entre no saber y seguir creyendo donde Él escribe las historias más grandes. Lo imposible es su firma, el recordatorio de que el cielo todavía interviene en la tierra, porque para Dios nada será imposible. Lucas 1:37 no es solo una promesa, es una realidad espiritual. Lo imposible no existe en el vocabulario del Creador. Él crea caminos donde no hay sendero, abre puertas que el mundo entero cerró, convierte la caída en escalón, pero lo hace en el momento justo, cuando tu corazón está listo para reconocer el milagro, no como premio, sino como revelación. El milagro no sucede para probarte algo, sino para probar algo a través de ti. Te convierte en testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Y ese es el punto final de todo dolor redimido, convertirse en canal. Lo imposible que Dios realiza en tu vida no es el final de la historia. Es el comienzo de muchas otras que nacerán de tu testimonio. Cuando lo imposible se vuelve posible, el corazón se arrodilla antes de que las rodillas toquen el suelo, porque no se puede ver a Dios actuar y seguir siendo el mismo. El milagro cambia, pero la presencia transforma, y lo que Él quiere de ti no es solo una fe que pide, sino una fe que reconoce. Reconoce que Él siempre estuvo allí, incluso cuando el silencio parecía ausencia. Reconoce que todo lo que parecía demora era preparación, y que lo imposible, al final, nunca fue barrera. Era solo el escenario de su gloria. Ahora, respira, porque el Dios que te trajo hasta aquí es el mismo que te llevará hasta el final. Y cuando tu fe parezca pequeña, recuerda, no es el tamaño de tu fe lo que mueve montañas, sino el tamaño del Dios en quien crees. Oración final. Señor, te agradezco por cada imposibilidad que me enseñó a creer, por cada silencio que me enseñó a escuchar, por cada demora que me enseñó a esperar. Aumenta mi fe, no para que vea milagros, sino para que te vea en todo. Que cada paso mío se convierta en testimonio de tu poder, y que mi vida sea un recordatorio constante de que nada es imposible para ti. Amén.